Bueno, ustedes tienen los números de ejercicios. No sé, ¿con cuál arrancamos? Del Con el principio, 10. Con el 10. Ese fue el que les llamó la atención. Bueno, todo, pero para empezar con él. Creo que este es el Ese que es, les dice que le quedó una integral rara. ese es interesante, Lick, porque usted hace un integral por partes Y y se después lo cancela. cancela y sale facilito. Ujú. Ese es interesante por eso. O sea, la forma tabular es útil, pero mejor hacer integral por partes así, normal. Ese es interesante por Ah, eso. sí. Pero es que aquí no puedo usar tabular. Queda esto, ¿verdad? Ahora, esta es la que separaron, me dicen. La escribieron como e a la y sobre y cuadrado menos e a la y sobre y. Ahora esta, al integrarla toman esta, ¿verdad? La segunda, bueno, la primera en todo caso. Esta no la pueden hacer. No se puede hacer nada con eso. Entonces, particularmente, al momento de buscar la integración, ¿verdad? Tendrían esto, la separan, hacen uso de la técnica, entonces aplican integral aquí, sería menos e a la y entre y más la integral de e a la y de y menos la integral de e a la y de y. Estas son las que les quedan opuestas y al final es esto. Más E1. Ahora, esta otra es un logaritmo natural del logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces ya nos queda la solución. Por tanto, la solución es menos e a la y más el logaritmo del valor absoluto del logaritmo natural de x igual a c. Esto. ¿Así les quedó? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? Puede enfocarla bien, por favor, para poder verla toda. La integral. El O ejercicio de completo. arriba. Sí. Si quiere comenzamos desde arriba. Ya bájalo si quiere, Lick. Abajo. Todo. Así está bien.
Bueno, revisamos entonces la número 11. La número 11 hay un detallito. Creo que hay una parte que ustedes pueden ahorrarse un poquito de espacio con, bueno, más que espacio, es tiempo con una fórmula. Que yo la consideré en las fórmulas ya básicas, pero no la tengo incluida, pero se la voy a dar en ese momento. Entonces déjenme, esperamos la fórmula que les digo. Se la tengo aquí a mano. Es esta, miren. Esta ustedes la pueden agregar a su listado de fórmulas. Va así. Integral de d de u, raíz de u cuadrado más menos 1. Bueno, habría que ver el efecto de ese 1, si ya fuera un número. Pero particularmente está así. Esta la vamos a utilizar. Ahora, déjenme revisarla. Yo la voy a hacer con a cuadrado para ver qué sucede. A ver si puedo generar una fórmula general. Entonces, ¿dónde voy a emplear esta cosa? Voy a dividir toda la ecuación diferencial entre este término y luego lo voy a dividir entre este término. Entonces, voy a obtener de x 1 más x cuadrado a la 3 medios igual a y menos la raíz de 1 más y cuadrado sobre 1 más y cuadrado de y. Tengo eso. En esta parte de acá, me queda de esta forma y aquí me queda así. De ahí es donde les digo que se usa. Porque esto es un logaritmo y esta se va con la fórmula de arriba, entonces ya no hay que hacerla. El único es esta. O mejor dicho, la única integral que hay que trabajar es esta de acá. No sé si alguien la trabajó esta por sustitución trigonométrica. Sí, Yo utilicé el cambio de variable, el lic de tangente de u iba a ser igual a x y que la derivada de x iba a ser secante de u al cuadrado. Ajá. ¿Y sí, qué le sustitución quedó? trigonométrica. Ajá, sustitución trigonométrica. ¿Y qué le quedó al final? Me quedó un coseno, la integral de un coseno. Ajá, que es un seno. Sí, exacto. Y seno es, en este caso, creo que queda Al x sobre la final lo que raíz me cuadrada quedó de fue un x cuadrado seno más 1. de la tangente inversa de x me quedó. ¿Cómo? ¿Cómo? Un seno y en argumento tangente inversa de x, ya regresando a los cambios de variable. Ah, así lo dejó, de un solo. Es que Sí. recuerde que usted cuando hace el cambio y si le queda un seno, usted en sustitución trigonométrica, asumimos que su profesor le mostró que se hace el cambio de la tangente, por ejemplo, este es x, este es 1 y esto es. Entonces el seno es x entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Ah, ya. Sí, ya recordé. ¿Alguien tiene dudas de esa integral? O sea, ¿comprenden cómo hacerla? Si no les ayudo. Queda x sobre 1 más x al cuadrado elevado a un medio. Sí, correcto. La fracción esta aquí. ¿Todos la entienden o alguien tiene dudas de esa integral? Hágala, Lick, por favor. Bueno, la voy a hacer. No es tan largo, igual aquí terminaría el ejercicio. Nosotros hacemos, o mejor dicho, tenemos esto. De x, 1 más x cuadrado a la 3 medios.
hacemos x igual a la tangente de teta de x secante cuadrado de teta y el triángulo que está de arriba, que si esto es teta, esto es x, esto es 1, esto es 1 más x cuadrado. Este triángulo me sirve para viajar entre las variables. Ujú. Entonces, el de x es secante cuadrado de teta. Este es secante al cubo, el denominador. Simplificando, coseno de teta. Luego, esto me quedaría la integral del coseno. Perdón, ya no va esto. La integral del coseno es el seno Sí. más C1 y el seno, usando el triángulo, es x sobre la raíz de 1 más x cuadrado, más C1. Entonces, este lado me va a quedar x sobre la raíz de 1 más x cuadrado igual. Esto es un medio logaritmo del valor absoluto de y cuadrado más 1. Y esto es menos logaritmo natural, valor absoluto de y, más la raíz de y cuadrado más 1. Igual, más c. La constante. Y esa es la solución. Ahora, si ustedes hicieron sustitución trigonométrica, está bien, ¿verdad? No importa. Pero ya esta la pueden considerar directa. Solo déjenme acomodar bien esto y voy a trabajarlo para un a cuadrado. Aquí. ¿Qué va a pasar si es u cuadrado más a cuadrado y u cuadrado menos a cuadrado? Entonces déjenme revisar esa integral para que la escriban directamente ya en su fórmula. Cheque. Ese era el 11, ¿verdad? El 13, ¿alguien lo hizo? Podría moverlo un poco para abajo, Lick. Sí, no hay problema. Sería ¿Usted me dice dónde? un poco más, solo para tomarle captura y no. Ah, ya se lo voy a mandar en PDF todo eso, no se preocupe. Ah, bueno, ok. Licenciado, ¿Sí? aquí en el libro aparece la integral de du sobre raíz de a cuadrado más u cuadrado. Ajá, pero aparece con más y con menos. Con más es el Ah, efecto, creo que le va a quedar un 1 entre A al inicio, o no estoy seguro. con más aparece u más raíz de a cuadrado más u cuadrado. Logaritmo natural de eso. Sin nada multiplicando al logaritmo, ni dividido Na- entre A. no, Todo. no. A Ajá. ver, la integral que le comento dice integral de u sobre raíz de a cuadrado más u cuadrado. Ajá. Igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más la raíz de a cuadrado más u cuadrado Ajá. más c. Más o menos. Ya. Ujú. Sí, o sea que el efecto es directo. Habría que ver con menos qué pasa. Ah, correcto. Ujú. Ah, No sale con menos. ¿Cuál es la que busca, Lick? no, Es la de arriba, solo que en vez de 1, que aparezca A. El compañero ya verificó que si aquí es A cuadrado, aquí también, pero con la positiva. Falta ver qué pasa con la negativa. Eso lo hacemos No. después, no se preocupen. ok. ¿Algo más que quisieran ver del ejercicio? No, Lick, listo. ¿No? ¿Estamos bien? Creo que ya la tengo, Lick. ¿La tiene la integral esa? Sí, si quieren enviar una foto al grupo, se la mando por correo. Grupo, mándale un solo. Aquí tengo el teléfono solo. Vaya pues. Uy, qué montón de gente se unió. De tanto grupo.
Bueno, entonces vamos a revisar el otro ejercicio. Es el 13, ¿verdad? 13. A cuadrado más y cuadrado. Es a cuadrado, y cuadrado, b de x más 2x raíz de ax menos x cuadrado de y igual a 0. Entonces la separación nos queda dx sobre 2x raíz de ax menos x cuadrado más dy a cuadrado más y cuadrado igual a 0. No sé si esta la hicieron, la integral. Yo sí la hice, licenciado, pero no estoy 100% segura de si esté buena. ¿Qué le quedó? La integral, perdón, La el de resultado x, la de final. x, la de x. En d de x me quedó 1 sobre 2a, seno inverso del valor absoluto de 1 sobre a. No recuerdo que me ha quedado eso. Ya la vamos a verificar. No sé si alguien más, aparte de la compañera, intentó el ejercicio. Yolik, ¿Y la integral cómo le quedó? La de x. d de x me salió raíz cuadrada de ax menos x cuadrado sobre valor absoluto de a por x. Ya vamos a revisar los dos números. ¿Van a intentarla o arranco de un solo? Hagámosla. De un solo, listo. Dale. Entonces aquí lo único complicado es esa integral. Ujú. Entonces es integral. Vamos, la voy a trabajar aquí aparte. Integrales de x, 2x, raíz de ax menos x cuadrado. Entonces, la voy a trabajar de la siguiente forma. Voy a sacar de común el x cuadrado que está aquí adentro. Si lo saco de común, me va a quedar como x. Entonces, esto me quedaría 2x cuadrado, raíz de a entre x menos 1. Estoy ahí. Ahora voy a tomar un cambio. Voy a decir z es a sobre x menos 1. De dz me va a quedar menos a x cuadrado de x. Voy a dejar solo el diferencial con el x cuadrado. Esto es dz menos a de x sobre x cuadrado. Entonces, esto sería 1 sobre 2a. Este entre este es de z a la 1 medio. Integro ahora. Este integral es z a la 1 medio por 2 más c1. Se va. Esta es 1 sobre a z a la 1 medio más c1 y regreso, ¿verdad? La original es menos 1 sobre a raíz de z a entre x menos 1 más c1. Reemplazo este valor, esta, y me quedaría menos 1 entre a raíz de a sobre x menos 1 más 1 sobre a tangente inversa de y entre a igual a 0. Esto. Licenciado, bueno, a mí me dio lo mismo, pero yo lo que hice fue que solo saqué una X.
Solo De una manera X, que, pero sale sí, como el radical. sí, o sea, saqué solo una X y me queda X, raíz de X, por la raíz de 1 menos X. Entonces hice cambio con raíz de X y después de eso le aplico trigonométrica. Ya. Yo solo usé un cambio de variable, pero sí, está bien. Se Sí, escucha. Ajá. Ahí habría que ver qué tan largo queda el procedimiento, porque miren, la integración, pues, pues a mí solo me abarcó como 10 renglones. sí, eso es lo que tienen que tomar en cuenta cuando hacen un problema, que no les quede tan largo, ¿verdad? Bueno, hay problemas que sí son largos, pero hay otros que uno puede ahorrarse, pero está bien, no hay problema. Cheque. ¿Algo que quisieran ver del integral? Perdón, de la ecuación diferencial, si no seguimos. ¿Preguntas? ¿No? Todo bien. Ahora la última, que es la 14. La 14, esa, no sé si alguien la revisó. O no les dio chance de llegar hasta ahí. Sí, Yo la hice con las identidades trigonométricas. ¿Qué identidades usó? también. La de seno de A más B y seno de A menos B. Ajá, ese es un camino. La expande y listo. ¿Alguien más tomó un camino distinto? ¿O fue el mismo camino todos? Hay otras identidades ahí. Revisen las tablas. Hay unas que se llaman de suma a producto. Tal vez me ayudan ustedes. Voy a escribirla como el seno de x menos y sobre 2 menos el seno de x más y entre 2. Ayúdenme a buscar una que dice seno de A menos seno de B. Aquí es igual esa. Licenciado, en la de suma a producto, Ujú. lo que dicen están multiplicando, no, Sí, no, sí. no sumando ni restando. No, pero es que suma producto. Suma, hay una que es seno de A menos seno de B. ¿Qué le queda a eso? Seno de A menos seno de B, 2 coseno Ajá. de Es A más 2 B sobre 2 coseno de A más B, permítame. sobre 2. A más B sobre 2. Ajá. Seno de B menos A, De B. perdón, de A menos B, A menos B. de A menos B sobre 2. Permíteme un ratito. Así. Este es A y Sí, este es B. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la suma, quien se va es la Y. Y en la resta, quien se va es la X. Pero aquí me va a quedar, miren, me va a quedar menos Y, menos 2Y. O sea que al final me va a quedar menos Y medios. ¿Sí? Ujú. Y acá me quedaría 2 coseno de X medios. Y este es seno de menos Y medios. Que debe ser el mismo camino si llegaron con las identidades. Entonces tal vez el menos este sale y la separación la ven de la siguiente forma. De y de x igual a menos 2 coseno de x medio seno de y medios. Ahora de acá
nos quedaría cosecante de y medios de y igual a menos 2 coseno de x medios de x. Y si integramos la integral de la cosecante de y medios, ¿qué queda? La integral de la cosecante es La de cosecante es el logaritmo natural del valor absoluto de cosecante de y medios menos la cotangente de y medios. pero hay un 2 afuera. Sí, multiplicado por menos 2. Ya, sí, correcto. Es menos, me dijo ese entonces. Sí, sería completa menos 2 logaritmo natural Ujú. De la cosecante de y del medios cosecante de y medios menos cotangente. menos la cotangente. Sí, Y aquí igual a menos 2, la integral del coseno es el seno, ¿verdad? Pero está multiplicada por un 2 también. Más 0. Entonces, al final, menos 2, logaritmo de cosecante de y medios menos cotangente de y medios igual a menos 4 seno de x medio más 6. Queda eso. ¿Esa fue su respuesta? sí. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Entonces ya con esto salimos de los problemas que teníamos de deuda ayer. Y vamos a revisar otro. Voy a plantearles dos problemas aquí y vamos a ver cómo nos va. Quince, 16. Por ejemplo, este. Y cuadrado, coseno cuadrado de y, menos y seno de 2y, más seno cuadrado de y, diferencial de x, más y cuadrado, seno de x, más y cuadrado, seno de 2x, de y igual a 0. Este es 1. Y este otro, e a la x, x cuadrado menos x más 1, sobre x cuadrado más 1 a la 3 medios de x. Este ya está separado. Seno de y. Aquí están los dos. No sé cuál les llama la atención. O si se quieren aventar primero unos 5 minutitos. Intenten a ver. Escojan cualquiera de los dos y igual vamos a hacer uno. Eso sí. Solo uno de los dos para entrar con la siguiente parte. Entonces, ya seguimos con la 16.
Esta es la 16. Tenemos e a la x, x cuadrado menos x más 1. Ya estamos ahí. Entonces, en este caso, directamente el problema son las dos integrales. Entonces vamos a trabajar las integrales por aparte. Ya una vez que están las integrales hechas, todo se terminó. Entonces, por ejemplo, aquí, esta. Voy a separarla primero, pero voy a hacer una separación maliciosa, como dicen por ahí. Ahora, una vez que estamos acá, voy a simplificar acá. Estoy ahí. Una vez que ya tenemos esto, ¿listo? Voy a integrar esto por partes. Vamos a tomar v a la x y de b x sobre x cuadrado más 1 a la 3 medios de x. Entonces, esta de acá y b me va a quedar igual a. Del cambio va a salir un medio. De la integral me va a quedar 1 sobre z a la 3 medios. Esa integral es menos 2 z a la 1 medio, negativo. O sea, menos 1 sobre x cuadrado más 1 a la 1 medio. Eso me va a quedar de la integración. Ahora aplico la técnica para la integral que les mencioné. Al momento de aplicarla, esta queda fija. Luego menos u por b. Menos la integral de b por du. Entonces menos va a quedar más integral de b este es medio donde me lo inventé, este es uno. Ahora si notan, esta y esta son opuestas. Este era un medio. Y lo único que me queda es e a la x, x cuadrado más 1
a la 1/2 más 11/1. Esa es la primera integral. O sea que esta primera parte, al momento de integrarla, queda la x sobre x cuadrado más 1 a la 1/2. Más, ahora hay que calcular la integral de esta otra función. Es seno de y entre seno de 4y. Entonces esto es seno de y, seno de 4y de y. Primero uso las identidades, todas las identidades que puedo. Tengo seno de y, esto es 2 veces seno de 2y por coseno de 2y de y. Ahora esta, vuelvo a aplicar la misma identidad trigonométrica. Me va a quedar 4 seno de y coseno de y por coseno de y. Se van estos dos. Va a salir un cuarto integral de dy coseno de y coseno de 2y. Y ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Alguna idea para ese problema? No podría usar el cambio de la tangente inversa de 1/2, por decirlo así. No, por los argumentos. Y si cambio coseno de 2y por coseno cuadrado de y menos seno cuadrado de y. Eso sí. ¿Y qué gana con eso? Supongo que podría hacerse más fácil el cambio a variable. Para eliminar ese coseno que queda ahí multiplicando a todo. Ah, pero más bien me va a quedar un coseno cuadrado menos un seno cuadrado. Y un coseno de remate afuera. Uh-huh. También hay otra identidad. Aquí sale coseno de 2u es igual a u menos 2 seno cuadrado de u. Ajá, esa sí podría servirnos, pero... ¿y de ahí qué? Bueno, entonces ahí quedaría en el denominador, ¿va? Quedaría seno de y multiplicado por 1 menos 2 seno cuadrado de y, ¿va? Hace cambio variable con seno de y. Y se va el coseno de abajo, creo. Vamos a ver, repítamelo. Bueno, ahí tiene coseno de y, ¿va? Sí. Con coseno de 2y puedo utilizar la de 1 menos 2 cuadrado de y, ¿va? Haciendo cambio variable seno de y, podría dejarlo tal vez en alguna otra expresión más fácil. Ah, pero el detalle es que se ocupa un coseno, pero multiplicando el diferencial para hacer el cambio con el seno. Oh, sí. Bueno. ¿Kenneth? Se podría usar esa, bueno, se puede usar esta, la que dijo el compañero, o hacer coseno de 2y igual al coseno al cuadrado de y menos seno al cuadrado de y. Se multiplica cosenos. Espera. Me quedé, espera. Licenciado.
Sí, sí. Siguiendo con la idea de un cuadrado menos seno cuadrado. Ajá, Multiplicamos arriba y abajo por coseno de y ajá, y ponemos en función de lo que está en el denominador, en función de senos, correcto, una identidad pitagórica, y ahí es correcto. el cambio de variable. Ahí está, correcto, así es. Coseno de y. Esta me va a quedar coseno cuadrado, entonces esto es 1 menos seno cuadrado de y, ¿verdad? Porque multipliqué numerador y denominador por coseno. Ahora, el coseno de 2y lo usamos como 1 menos 2. ¿Sí? Así. Sí, así. Ahora hacemos el cambio. Hacemos u igual al seno de y, la derivada del seno es coseno. Voy a meter ese un cuarto ahí para que me quede de u. Les queda eso, ¿verdad? 1 menos u cuadrado y 1 menos 2 u cuadrado. ¿Sí? Sí, sí, queda esa. De ahí solo falta aplicar fracciones parciales. Ajá. ¿Cuántas constantes salen con fracciones parciales? Al momento de asumir la 4. 4. Vaya pues, vuelen. Me queda menos un octavo del logaritmo natural de u más 1, más un octavo del logaritmo natural de u menos 1, más 1 sobre 4 raíz de 2, logaritmo natural de raíz de 2u más 1, menos 1 sobre 4 raíz de 2, logaritmo natural de raíz de 2 de u menos 1. Creo que lo seguí. Pero hizo fracciones parciales. Sí, fracciones parciales. Ya les muestro otra cosa equivalente. Un cuarto y no he hecho el cambio de u todavía.
Por ejemplo, yo quiero que noten un detalle más técnico que otra cosa. Esto tiene esta forma, miren. Bueno, voy a sacar ese signo raro de ahí. Voy a sacar este 2. Me va a quedar 1/8. U cuadrado menos 1 y el menos, ¿verdad? U cuadrado menos 1/2 de du. Saqué el 2, me va a quedar el 1/2 y el 2 de ahí me va a quedar dividiendo el 4, entonces me queda eso. Ahora, esto, lo que quería que notaran es este detallito. Esa expresión, miren, es de la forma esta. Tiene la misma estructura. 1/8 entre z menos 1 por z menos 1/2. O sea que nosotros podemos calcular A y B usando Heaviside. Entonces, ¿cuánto vale A? Evalúen 1. Y me va a quedar 1 menos 1/2 es 1/2. 1/2 me va a quedar 1/4 acá. Y luego, ¿cuánto vale B? B sería 1/2. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Eso al final es menos 1/4. Eso quiere decir que a usted que hizo fracciones parciales, 2 de ellas tuvieron que haberse hecho 0. Y entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo que este integral es de la forma 1/4 entre u cuadrado menos 1 menos 1/4 sobre u cuadrado menos 1/2 de du. Y estas son directas. Son los logaritmos que les mencioné ayer. Entonces al final es 1/4, 1/2, logaritmo natural de u menos 1 sobre u más 1, menos 1/4, 1 sobre 2, 1 sobre raíz de 2, logaritmo de u menos raíz de 2 sobre 2 entre u más la raíz de 2 sobre 2. Entonces, esto sería más C1. Regresando al cambio, 1/8, logaritmo de seno de y menos 1, seno de y más 1. Luego esta menos raíz de 2 sobre 8, logaritmo de 2 seno de y menos la raíz de 2, 2 seno de y más la raíz de 2, más C1. No sé si fue así que le quedó. Algo equivalente, porque como no terminé de aplicar las propiedades de los logaritmos y no multiplico 1/4, pero sino ya... que la dejó, quedó así, expandido. Pero sí llegamos a la misma expresión. Ahora, noten que ustedes pueden usar cualquier tipo de arreglos. Si se fijaron, ahí había dos caminos. Uno, seguir lo que hizo el compañero, y dos, seguir la idea que les dije. Miren, cuando ustedes vean estas expresiones así, que parecen lineales, donde pueden usar Heaviside, aplíquenlo porque es más sencillo. ¿De qué? Entonces, ahora solo me resta cambiar esta en la expresión. Entonces me va a quedar la solución.
más 1/8 logaritmo de seno de y menos 1, seno de y más 1, menos raíz de 2 sobre 8, logaritmo de 2 seno de y menos la raíz de 2, entre 2 seno de y más la raíz de 2, igual a 0. Cheque. Licenciado, ¿Sí? disculpe, ¿podría regresar a donde hizo la resolución del integral con respecto a X? ¿La de X? Sí, por favor, es que no pude verla. ¿Esta? Sí, esa, solo le tomo captura. No se preocupen por tomar capturas, ya les voy a enviar los PDF, solo quería tener los grupos. Les voy a enviar la clase de ayer, lo que yo copio, ¿verdad? Yo se los mando. Es que la historia va así. Ustedes, yo no sé en qué condiciones están en este momento, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, yo estoy apuntando a que ustedes están aprendiendo poniendo atención. A esa línea estoy apuntando yo. No sé cómo están, ni cómo aprenden, ni nada de eso. Yo estoy apuntando en esa dirección. Entonces, yo fabrico, yo hago los documentos, voy rayando, mi letra es media fea, sí, ¿verdad? Pero ahí voy. Entonces, una vez que ya termina la clase, cuando ya tengo el grupo, o sea, a partir de hoy, yo tomo esto, la clase, la saco en un PDF y se la comparto por grupo. A los de las 5 le mando la de las 5, a los de las 3 le mando lo de las 3. Y cheque. Ustedes van a tener el PDF de la clase de ayer y el PDF de la clase de hoy. Una vez que ya los mando a Telegram, ahí mismo yo agarro el enlace de una vez que subo el video y se los mando. Les mando enlace y documento. Eso mismo, me voy a la plataforma y les voy a dejar enlace y documento. ¿Por qué lo hago en ambos lados? Porque yo sé que no todos soportan tener su nombre y su número de cuenta en una red social. Entonces, los que no, lo siento, nos vemos. En la noche, cuando empiece a revisar, las personas que todavía tengan eso, voy a borrarlos y voy a cambiar el enlace. Tienen que entender nombre, apellido y número de cuenta. Si no está así y no le gusta la regla, lo siento. Y luego, los que no están en el grupo, obviamente van a tener la comunicación directamente por la plataforma. Cheque. La ventaja es que por el grupo la conversación es 1 a 1. ¿No? Ustedes me tienen en tiempo real. Siempre Más rápido. tengo el teléfono a la mano, ahí estoy. Y el teléfono lo tengo siempre porque paso pendiente de mi familia. Cheque. Cheque. ¿Alguna duda de las integrales? Si no, avanzamos. La otra me la deben. Ahí mismo en el grupo les voy a dejar los exámenes en un RAR. En un comprimido les voy a dejar todos. Y los libros también se los voy a dejar por ahí. Los libros no se los voy a dejar comprimidos porque van a pesar demasiado. Se los voy a subir de uno en uno. Son 16 libros los que tengo para compartírselos. Pero si les preguntan quién se los compartió, les dicen que un compañero, oye. Perfecto, sí. Cheque. Me va a tocar editar el video. Bueno, seguimos. Es correcto. Sí. Seguimos. Ya se quemó, literal. Sí, escucha. Bueno, con esto cerramos. Variables separables. Ahora, en la teoría de la semana aparecen, ¿verdad? También lo que les voy a explicar, solo que lo voy a tratar no como en la presentación, ¿verdad? Que aparece de un solo todo, sino que les voy a ir diciendo de dónde sale cada cosa. Vamos a revisar un tipo de ecuación diferencial que la conocemos como ecuación diferencial exacta.
Entonces, cuando hablamos de las ecuaciones diferenciales exactas, nosotros tenemos que recordar algo de cálculo 2 que no siempre se ha enseñado desde hace bastantito. Siempre ha habido como unos lo enseñan, otros no lo enseñan. En mi caso, particularmente siempre lo menciono porque digo, pucha, los tengo después de cálculo 2 ecuaciones y yo les pregunto, ¿vieron este cálculo 2? Y no se los expliqué, entonces siempre lo menciono. Ya sea que lo use o que no lo use, siempre lo menciono. Es una cosa que le dicen la derivada total o el diferencial total. No les voy a explicar nada respecto de lo que significa el diferencial total, que aparece a veces como df o aparece como dz. Pero ese dz es igual a la derivada parcial de la función respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto de y por el diferencial de y. El detalle que para qué me sirve en cálculo 2, en cálculo 2 sirve para estimar este intercambio, este incremento o decremento, depende, este diferencial mejor. Con este diferencial es aproximado con este diferencial de aquí. Entonces, a esto le dicen la derivada total. Esto de acá es la derivada total. Entonces, ¿qué sucede en el caso? ¿Qué sucede si la función z igual a f de x, y es constante? Es decir, f de x, y es c, donde c es un real cualquiera, es un número. En primera, pasa que este es 0. Si ese es 0, implica que su aproximación también es 0. Acuérdese. ¿Qué sucede si esto es un número? O sea, f de x, y igual a c. Entonces pasa esto. Esto significa que 0 va a ser igual a esto más esto de acá. ¿Estamos? Todo parte de aquí. No sería de Y. De Y. Ah, perdón, de Y, gracias. Gracias. Entonces, todo parte de acá. ¿Para qué me sirve esto en ecuaciones diferenciales? Me voy a dar una ecuación diferencial. Sea m de x, y de x más n de x, y, d de y igual a 0. Una ecuación diferencial, aquí es de primer orden y no importa si es lineal o no lineal, da igual. Entonces, esta ecuación diferencial, nosotros podemos decir que se parece a esta estructura. ¿Por qué? Cuando usted deriva una función respecto a x, le queda algo que depende de x, y. Cuando usted deriva esto respecto de y, le va a quedar una función de x, y. ¿Sí? Si existe solución para esta ecuación diferencial, la solución debe ser parecida a esta de arriba. ¿Por qué? Porque si usted deriva esto y lo reemplaza aquí, se satisface. ¿Por qué estoy seguro que se satisface? Por esta estructura. Esta estructura es la que me dice, si existiera una solución, la solución debe ser así. ¿Por qué? Porque va a quedar esta expresión de acá. Entonces, voy a suponer que la solución de esta ecuación diferencial existe. Y supongamos que tiene por solución
a la función f igualada a c. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Ahora, si eso es cierto, ¿qué sucedería? Entonces, automáticamente que si esta es la solución, entonces, por comparación concluimos que m de xy necesariamente tiene que ser la derivada de f respecto a x y m de xy necesariamente tiene que ser esta. Eso pasa. Si esta es solución. Cheque. Como es una función en dos variables y se espera que sea del tipo continua, hay una relación que satisface en las funciones continuas, que por ahí alguien lo mencionó. El teorema de la derivada mixta. El teorema de la derivada mixta me dice que estas son iguales y son continuas. Si yo aplico este teorema porque tengo esta función, pero en términos de m y n, a mí me va a quedar lo siguiente. Yo voy a tener que la derivada respecto de y de m de xy va a ser igual a la derivada respecto a x de n de xy. Miren, ¿por qué? Porque esta es la derivada primero respecto a y y luego respecto a x. Esta es la derivada primero respecto a x y luego respecto de y. Entonces, la derivada de la función respecto a x es m. La derivada de la función respecto a y es n. Aquí nosotros establecemos un criterio para determinar si mi ecuación diferencial tiene una solución de esta forma. Esta es la condición para decir que mi diferencial es exacta. Porque si mi diferencial es exacta, significa esto de arriba. Entonces, decimos que la ecuación diferencial es exacta si pasa lo siguiente. La derivada respecto de y de m de xy es igual a la derivada respecto a x de n de xy. Esa va a ser nuestro criterio para ecuaciones diferenciales exactas. Ahora, ¿de qué me sirve que sea exacta? Vamos a revisar. Esta es la condición, ¿verdad? Ustedes ahora, a partir de una ecuación diferencial que tenga una estructura parecida a esta, lo que van a hacer es verificar la condición. Si se cumple, van a proceder a hacer lo que les voy a explicar. Si no se cumple, pues ya vamos a saber qué hacer luego. Entonces, aquí tenemos el proceso de solución. El proceso de solución me dice lo siguiente: para poderlo aplicar, yo puedo tomar el camino 1, es decir, partir de que la solución está vinculada con m de xy. Yo parto de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a integrar a ambos lados respecto a x. Al integrar respecto de x, me va a quedar lo siguiente. Miren, aquí me va a quedar la función. Y en este extremo me va a quedar una función m que va a depender de x y y más algo que depende de la variable y. ¿Por qué debe ser algo que depende de la variable y? Recuerde, esto viene de una derivada parcial respecto de x. Eso quiere decir que todo esto, no solo las constantes, se anulan. Entonces va a aparecer algo que depende de y. Ya encontré, miren, la función. Con esta función
lo que voy a hacer es derivarla ahora respecto de la variable contraria. La voy a derivar respecto de y. Entonces, derivada de la función respecto a y, me va a quedar m respecto de la variable y más h' de y. Cheque. Pero esto es ¿quién? Esto es igual a n de xy. Esto es igual a n. ¿Por qué? Porque n era esta otra. Entonces, esta última que yo tengo acá se simplifica. Al simplificarse todo esto, a nosotros nos quedaría una expresión que va a depender exclusivamente de y. Nos va a quedar un g de y. ¿Qué pasa si el g de y no queda? Si el g de y no me queda, o sea, no se simplifica la x acá, quiere decir que la ecuación diferencial no es exacta. Aquí usted aplicó mal el detalle de inicio. Todo esto se cumple si es exacta, ¿verdad? O sea, si las derivadas parciales que les había mencionado son iguales. Entonces, esto es una ecuación diferencial del tipo de variables separables. Tendríamos, al integrar ambos lados, h de y igual a g de y, que va a ser la antiderivada, más una constante, porque así, aquí sí me va a quedar una constante. ¿Qué hago ahora? Ya tengo a f y ya tengo a h, miren. H es g más c. Entonces, f de xy es igual a m mayúscula más el g de y más esta constante que le voy a llamar C1. Pero, si recuerdan, nosotros habíamos partido de que esto era igual a un número. Entonces, concluimos que la solución a nuestra ecuación diferencial es esta. Esa sería la solución. Similarmente, si nosotros partimos del camino 2, el camino 2 es, tengo la derivada de f respecto de y, esto es n. Si lo integran, tienen f de xy igual a n Entonces, esto es una función n más algo que va a depender de x. Esta última la voy a derivar respecto de x y me va a quedar n respecto a x más h' de x igual a ¿quién? Estoy calculando esto, que es la derivada de f respecto a x, igual a m. Miren, va muy parecido a lo que teníamos arriba. Antes nos quedaba esto. Dependía de y aquí. Aquí depende de x. Aquí nos queda n. Aquí nos queda m. Entonces, simplifican esto. Al simplificarlo, esto es un g de x. Es un g de x. Integran porque es de variables separables.
Y entonces concluimos que nuestra solución es n más g de x igual a c. Este sería el procedimiento para la solución. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, es el mismo resultado en ambos caminos, Luis. Cuando hagamos ejercicio supongo que se va a ver más claro, ¿vale? Sí, en este momento solo estaba mostrando ambos. No importa cuál tomen, solo toman un camino. Pero, ¿Ah? pero ya fuera de eso, no. Y la comida que compré. Ahí va a mejorar. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Cuando yo voy a decir de la cabeza, aunque sea pizza, es lo más barato, pero al menos. ¿Nada? Vamos a revisar un ejemplo. Digamos tranquilo de esta parte. Entonces, es determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Entonces ya aprendimos con las exactas. Ya va uno. Vamos a esta otra. Tenemos 3x cuadrado y más e a la y diferencial de x más x al cubo este es e a la y. Entonces, identificamos. Para fines prácticos, en este tema, pues no es tan imprescindible mantener la forma, es decir, el m con el de x, el n con el de y, pero no sería malo que se acostumbrara por el siguiente tema, que es de inexactas. Entonces, m para nosotros es 3x cuadrado y, e a la y n, x al cubo, y a la y de x menos 2y. Entonces vamos a derivar a m respecto de la variable y. ¿Cómo identifico eso? M respecto de y, n respecto de x. Entonces, derivo. Esto es 3x cuadrado e a la y. Y respecto a x, esto es 0. Entonces aquí me va a quedar 3x cuadrado más e a la y. Miren. Son iguales.
concluimos, es cheque. Ahora, como es exacta, no importa el camino que ustedes tomen, van a llegar a la misma expresión. ¿Qué camino les llama la atención? ¿El de M o el de N? El de N. De N. Entonces tenemos nosotros, partiendo de acá, que f de xy es la integral de esto. Entonces tengo ya la y, este va a ser x menos 2y, y esto lo voy a integrar respecto de la variable y. Si integro respecto de y, esto es x al cubo y más e a la y de x menos más algo que depende de x. Acá. Miren, integré. La integral de y a la y es lo mismo. Y la integral a este de aquí no va. Solo y cuadrado. Porque estaba el 2y. Entonces la integral de eso es m menos y cuadrado más algo que va a depender de la variable x. Ahora esta última la voy a derivar respecto a x. Al derivarla respecto de x me va a quedar 3x cuadrado y más e a la y. El siguiente va a ser 0 más h' de x. Ahora, esta última es igual a m. Entonces esto es 3x cuadrado y más e a la y. Entonces, ¿qué sucede? Este y este son opuestos, perdón, son iguales y comparten lados opuestos de la igualdad, y este también. Entonces, obtenemos, miren, h' de x igual a 0. ¿Qué significa? Que h de x es un número. Un número acá cualquiera. Y ahora, lo que hago es reemplazar el valor de k en f. Entonces, f de xy va a ser x al cubo y e a la y de x menos y cuadrado esto f más la constante que puse k. Para fines prácticos, cuando es una constante pueden tomarla igual a 0. Eso no hace que pierda generalidad. Y concluimos, por tanto, x cubo y e a la y de x menos y cuadrado igual a c. Y esa sería la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Me captaron la idea? O sea que f de xy también es una constante. ¿Por qué es igual a una constante eso? Eso fue lo que me preguntó. O sea que no,
que f de x, y es una constante, digamos, constante 1, o por qué está igualada a una constante al final. Eso se cumple por lo que les explicaba. Por esto de aquí. Por la diferencial total. Creo que le pregunta por g de x, y. Por Que debe G. ser, ajá. Bueno, eso entendí yo que le Es pregunto. que al final creo que mencionó él algo de esta. Pues yo entendí g de x, y, porque era una constante. Ah, bueno, igual, voy a explicar los dos entonces. Entonces, el detalle es el siguiente. Es 0 al final, perdón, es igualado a C al final, porque a partir de ahí es que surge la solución, ¿verdad? Todos los supuestos que tenemos parten considerando que la función f de x y es un número. De ahí surgen todos los supuestos que tenemos. Eso en primer lugar. Ahora, esta de aquí, esto último, se hizo 0 porque sucede lo siguiente. Cuando simplificamos, me queda que h' es 0. Nosotros sabemos que al integrar una constante, o mejor dicho, al integrar un 0, me queda de manera general una constante, pero podemos llamarla 0. Y da igual, es decir, que h' de x en 0 es 0. Entonces cambiamos la k por 0 y se iguala a c para pegarnos al proceso de donde salió todo, que es este de acá. Es todo lo que acabamos de hacer. Este procedimiento solo aplica para funciones que al final son constantes. Entonces, si la K la hubiéramos puesto como 2, la respuesta sería, por lo tanto, x al cuadrado de y más c a la y por x menos y a la 2 más 2 igual a c. Sí. Ok. O sea, esto igualado a c. O sea, la función al final igualada a c. No siempre sucede que esto es 0, ¿verdad? Entonces puede quedarle algo que depende de x, ustedes lo integran y listo, y lo reemplazan. Una vez que lo reemplazan, lo igualan a c. Cheque. Sería bueno que hiciéramos un ejemplo más adelante de eso, como dijo usted ahorita. Sí, que no, queda igual a 0. Este lo voy a verificar en este momento, lo voy a volver a hacer, solo que partiendo de m. Lick, yo lo hice partiendo desde m. Y el h no tiene que dar igual a usando n, ¿va? No, nada que ver. Sí, porque a mí el h ya integrado me da como menos y al cuadrado. Ajá, correcto. Ya lo vamos a verificar. Gracias. Entonces, estoy aquí. Ya verificamos que es exacta, no hay que hacer ese procedimiento. Y voy a arrancar de m. M es 3x cuadrado y a la y. Entonces, f de x, y sería la integral de esto respecto a x. Respecto a x, eso me quedaría x al cubo y más e a la y x más algo que va a depender de y. Esta última expresión la voy a derivar respecto de la variable y. F de y me quedaría x cubo más e a la y x más h' de y. Esto lo voy a igualar con n. Entonces tengo x cubo e a la y x h' de y igual a x cubo x e a la y menos 2y. ¿Qué sucede? Este y este se van, este y este se van. Me queda que h' de y es menos 2y. H de y entonces
es menos y cuadrado. ¿Qué va a suceder ahora? Voy a reemplazar esta expresión acá arriba, miren. Y voy a concluir directamente x cubo y más e a la yx menos y cuadrado igual a c. La misma solución. Sin importar el camino que nosotros tengamos, debemos llegar a la misma expresión. En ocasiones, un camino puede complicarse un poquito más que otro, pero al final la solución es única, recuerden. Para todos nuestros procedimientos, vamos a tener la misma solución. Sin importar el mecanismo de solución, la misma solución. ¿Cheque? Cheque. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, en este caso, el K se igualó a menos y al cuadrado. Correcto. No a cero. Correcto. Aquí lo que me queda es que es el h de y. El h de y es el que usted reemplaza. No importa lo que sea, usted lo reemplaza. Características, esto solo debe depender de una sola variable, así como en el caso anterior, o una sola variable o la constante. En ambos casos funciona. Esa es la característica singular. ¿Cheque? Cheque. Entonces, voy a agregarles aquí un par de problemas de esto, porque luego lo seguimos trabajando, ¿verdad? Un par de ejercicios para que los practiquen de fin de semana. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Sí. Entonces, para que los practiquen de fin de semana, y yo el fin de semana, ya hoy les voy a subir esto, más tarde, voy a poner a subirles a los grupos lo que tengo pendiente de hacer. Cheque. Aquí les voy a agregar un par de problemas para que los puedan hacer, ¿verdad? No obligatoriamente, pero sí para que intenten replicar el procedimiento y cuando estemos en líneas exactas vamos a volver a hacer este proceso. Cheque. Cheque. Listo. Entonces nos vemos hasta el lunes. Cualquier cosa, ¿verdad? Que estén estudiando, ustedes pueden tener el grupo como mecanismo de comunicación sin ningún problema, ¿verdad? Siéntanse en la libertad de utilizarlo y solo denme chancecito de enviarles lo que tengo pendiente con ustedes. Ok. Cheque. Cuídense. Feliz tarde. Igualmente. Ya les cambié los videos en el campus. Ya puse los videos. Ya los uní los videos que estaban, sí, correcto. Ok. Cheque, cuídense mucho y nos vemos el lunes y cualquier cosa seguimos en comunicación, ¿verdad? Vía Telegram. Sí, vía Telegram o por correo, como guste. Vía Telegram porque es más rápido. Perfecto. Bueno. Siempre haremos más de